voz de los protagonistas. En Contextos. Carlos Castañón, en este contexto de la historia lagunera, nos acompaña. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Un gusto estar con ustedes, me encanta saludarlos y escucharlos, por supuesto, me siento como en casa. Gracias, Marcela. Estás en casa, y bueno, el tema hoy es el agua. El agua, sabes que se me hace bien interesante este tema porque pues nos decimos laguneros, nos llamamos laguneros, y eso es en relación a las lagunas que nos dieron identidad y que nos dieron de alguna manera origen en nuestra historia. Las lagunas, pensando la laguna de Mairán, pensando en la laguna de Viesca o en la de Tlahualilo. Y entonces por eso en el siglo XVI pues dijeron aquellos conquistadores que esta era la tierra de las lagunas, porque había varias lagunas, era un valle. Pero yo de lo que les quiero hablar específicamente es pues de qué relación tenían los laguneros de hace 80, de hace 100 años, los torreonenses, con el agua. Porque pues resulta que ahora cuando llueve decimos este dicho que nos llueve sobre mojado, porque no queremos a veces ni que nos llueva porque todo se inunda, todo es un caos y todo el mundo ya está asustado con cualquier lluviecita. Y cosa curiosa, por ejemplo, para quienes hemos vivido en otras ciudades donde sí llueve mucho, pues la vida no se interrumpe y en la laguna nos asustamos y ya nos escondemos, ya no queremos Pues salir. es que hay razones. Y exacto. Hay razones para asustarse. Los bulevares se convierten en canales. Y no nada más los bulevares, las colonias. Las colonias enteras. Entonces yo les quiero platicar un poquito de cómo le hacían los laguneros antes, pues para relacionarse con el agua y evitar estos problemas. Los tajos. Exacto. Bueno, la primera. El plano urbano de Torreón, el plano que conocemos o que llamamos del centro histórico de Torreón, que va más o menos de la Alianza a la calle Ramón Corona, a la Galeana, donde está actualmente la presidencia municipal. Ese plano lo diseñó Federico Wolf en 1887. Y ese plano él diseñó a partir de una pendiente, y esa pendiente está en lo que actualmente es el Boulevard Revolución. Antes era el derecho de vía, por ahí pasaba el ferrocarril. Entonces, si ustedes vienen caminando el Boulevard Revolución y vienen caminando, por ejemplo, hacia Grem, por la calle Acuña, en realidad vienen bajando por una pendiente. Esa pendiente la pensó Federico Wolf para que el centro histórico de Torreón no se inundara y fuera a desbocar el agua o a caer al canal de la Concha. ¿Cuál creen que es el canal de la Concha? Ahora, en pleno siglo XXI, es el Boulevard Independencia. Entonces, había un sentido, una relación entre las aguas de lluvia, entre las aguas del río, la necesidad de los desagües, precisamente para evitar esos problemas. Y miren, por ejemplo, también les quiero platicar otro caso. Cuando se instaló en Torreón hace más de 100 años, en 1900, la empresa de jabones, la jabonera La Unión, en el poniente de Torreón, pues muy sabiamente los ingenieros que vinieron a instalar esa fábrica o que les llevó a hacer esa construcción, dijeron, a ver, estamos en el poniente de Torreón, al lado de la Sierra de las Noas, ¿dónde vamos a desfogar el agua de lluvia cuando no llueva? Está bien que aquí casi no llueve, pero el día que llueve es en serio. Entonces ellos construyeron un canal de piedra del Cerro de las Noas, que todavía existe en el poniente, en las colonias de La Unión, que pasa por esas colonias de La Fe, todas esas colonias del poniente. Existe en pleno siglo XXI ese canal, y ese canal canaliza precisamente o absorbe las aguas pluviales y evita que haya estragos mayores. Por supuesto que aquella empresa no tenía ningún problema porque hasta tenía un campo de béisbol que absorbía el agua en medio de la empresa. Entonces había una integración al ambiente, o sea, los ingenieros, los constructores estaban pensando en integrar las cosas, no en luchar contra la naturaleza, sino más bien en integrarnos a nuestro ambiente. Entonces, ahora lo que tenemos es un fin de problemas y hay algunas oportunidades perdidas que tuvimos en el pasado cuando se decidió hacer un bulevar en los años 50, en el año 51, cuando se hizo el proyecto. ¿Y quién creen que hizo el proyecto de ese bulevar? La Secretaría de Recursos Hidráulicos. Y entonces, en vez de aprovechar el antiguo canal de la Concha, lo rellenaron, lo taparon completamente, hicieron el Boulevard Independencia.
Y entonces ya saben que cuando chispea el Boulevard Independencia, recuerda que ahí era... ¿Cuándo fue esto? ¿En qué año se hizo la independencia? En 1951 hicieron el proyecto. Ajá. Y se tardaron varios años. En el 57 ya lo terminan completamente. Pero paralelo a la independencia corría lo que es el tajo de lo que hoy es Boulevard Constitución. Ah, bueno, esa es otra historia. Ajá. Esa es, o sea, cometimos un error en la historia. En el 51 tapamos ese canal y ese canal era el desagüe del centro histórico. Entonces, pues ahora se volvió un problema. Fíjate que sí, porque te voy a decir una cosa. Cuando tú vienes de Revolución y tomas Acuña, puedes ver perfectamente el bien agua, correr el agua. Una inclinación. Bueno, ya no corre, ¿verdad? Porque aquí se queda. Sí. Cuando llueve, sí. aquí se queda. Ajá. Sí, y yo no sé si tenga que ver la carpeta sobre la carpeta sobre la carpeta de asfalto. Le han quitado el nivel, la pendiente. Y la última obra que le quitó la pendiente fue la del Paseo Morelos, porque creen que se hace el Paseo Acuático Morelos. O sea, tiene una explicación, no es algo circunstancial, pues nada más, no es algo accidental. Entonces, la otra oportunidad histórica que teníamos es, bueno, ya nos equivocamos en el 51, tapamos ese canal, y la otra fue en el 73, cuando deciden urbanizar lo que era el antiguo Canal del Coyote, actualmente el Boulevard Constitución. Por ahí tuiteé una foto de las compuertas del antiguo Canal del Coyote, y entonces, en vez de dejar el Canal del Coyote y construir el bulevar encima, pero dejar el sistema pluvial, pues lo cegaron o lo taparon completamente, y entonces perdimos nuevamente una oportunidad de tener un gran punto de desfogue pluvial en Torreón, en plena zona urbana. Y entonces ya se imaginan ahora los problemas que tenemos, ¿no? ¿Se acuerdan que durante muchas décadas el Boulevard Constitución se hundía? Sí, las caídas de colectores. Caían los colectores. Se caían, sí, porque no podía soportar tanta agua, ¿no? Entonces, una paradoja es que nosotros en medio de la zona urbana tenemos el mayor drenaje pluvial, no drenaje, sino la mayor desagüe pluvial, en el lecho seco. Río, exacto, y al lado del lecho seco inundado. Es absurdo. Es una tontería. Sí, sí. Yo no entiendo. Yo creo que sí hay un problema en las escuelas de ingeniería importante, y hay un problema importante en nuestros arquitectos y en nuestros constructores y en aquellos que han proyectado la ciudad en general durante muchas décadas. O sea, esto no nos viene del año pasado ni de las lluvias atípicas. No le querramos echar la culpa a un evento extraordinario, sino más bien a una ausencia de planeación, una falta de visión, una irresponsabilidad a la hora de construir por parte de los particulares y de los públicos. O sea, no nada más crucificar a unos y otros, sino todos vamos en el mismo barco. Claro, porque bueno, habiendo tantos buenos ingenieros históricamente en la laguna, algunos muy brillantes. Brillantísimos. O sea, ¿dónde estuvieron? ¿Dónde estuvo la crítica? ¿Dónde estuvo la observación? ¿Dónde estuvo el consenso ciudadano inclusive? Pensaron que el destino no nos iba a alcanzar, y entonces la ciudad creció tanto que lo que tenemos es que ahora pues la laguna está encima, o la ciudad está encima de las lagunas, o de los desfogues naturales de los antiguos arroyos, tajos y canales que teníamos aquí. Entonces, por supuesto que se puede solucionar este problema, pero pues un poco ayuda a entender que en el pasado los laguneros sí supieron integrar mejor la ciudad. Bueno, pues en el pasado, porque digo, ya tenemos tenemos 80 años haciendo exactamente lo contrario a lo que la naturaleza nos pide que hagamos. Exacto. Entonces, tampoco es descubrir el hilo negro, sino precisamente leer en la naturaleza las claves para la construcción o el crecimiento de la ciudad. Y prueba de ello son ese canal que ustedes pueden visitar. Hay un par de canales que ustedes pueden visitar en el poniente de la ciudad, y créanme que si no estuvieran esos canales, el problema sería mayor. De hecho, en ocasiones los vecinos han construido en el canal, se lleva cuando llueve la construcción, en ocasiones bajan algún carro ahí para estacionarlo a ese canal, y llueve y se lleva los carros, ya ha sucedido. Entonces, también el agua nos advierte muchas cosas, ¿no? El agua tiene memoria. Claro, pero a ver, entonces, ya tenemos aquí los errores encima de nosotros, pasándonos la factura. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que tendríamos que hacer importantes obras, pero magnas, grandes. Me refiero no de drenajes de aguas negras, sino de drenajes específicamente de lluvia, pluviales, que desfoguen importantes cantidades
en parques públicos, por ejemplo, que esa es una estrategia. Por eso les decía del campo de béisbol en la Jabonera La Unión, es decir, eso absorbía todo el agua. ¿Se han fijado cómo en el bosque Venustiano Carranza el bosque está sin ni una gota y toda la Cuauhtémoc inundada? Bueno, unas bocas de tormenta que permitan. Pero ¿desde cuándo que están diciendo que van a ser bocas de tormenta? Es más, aquí hicieron una, aquí en la esquina de Acuña y Morelos. Ya valió. A ver, ¿y cómo ha funcionado? No, el problema es que le quitaron la pendiente a la Morelos y entonces presionó tanto esto que aquello se vuelve pues una especie de alberca, ¿no? Porque había hasta una persona nadando, me acuerdo alguna vez, ¿no? Sí. Hace no mucho. Entonces sí hay cosas que estábamos haciendo como ciudad hace ya muchas décadas y que las dejamos de entender, no sé si por soberbia, por ignorancia, por desdén de nuestra propia tierra y clima, pero la factura nos la ha pasado, nos la ha cobrado el tiempo y cada vez que llueve. Híjole, es que de verdad, yo no sé si usted sea una de esas que como yo, cada vez que está muy nublado y que cada vez que se va a llover, hay una angustia que me entra. Yo comparto esa angustia contigo. Pero una angustia, la última vez que pues prácticamente nos inundamos todos, que se metió el agua hasta las casas prácticamente de todos, sí, aquel día de esa lluvia extraordinaria, pero luego también el desplazamiento, nada más de pensar, y claro, soy injusta porque pues afortunadamente uno tiene en qué moverse, pero pienso en toda la gente que va en bicicleta, los peatones que se va mojando y que llega a su trabajo todo mojado y que a lo mejor así tiene que estar. Entonces se convierte en un suplicio cuando el agua tendría que ser bendición. Sí, exacto, y no hemos sabido relacionarnos. Todavía quedan algunos canales en desuso que pueden ser utilizados en el norte y en el oriente de Torreón como desfogues pluviales. Algunos, por ejemplo, queda la vieja infraestructura del Canal de la Perla en el oriente, a cielo abierto, puede ser utilizada. El antiguo canal, el que va a San Pedro, va paralelo corriendo toda la carretera San Pedro y ese canal debe ser utilizado y está en desuso. Es infraestructura que puede ser adaptada para la ciudad. En otras ciudades incluso han hecho parques lineales donde tienen por un lado el drenaje pluvial y el parque lineal paralelo al mismo canal. Uh-huh. Entonces creo que hay muchas lecciones que podemos aprender de la historia y precisamente yo espero que les guste mucho esta propuesta que les traigo de hablar de la historia con relación a nuestro presente y a nuestras pues inquietudes o preocupaciones, ¿no? Uh-huh. Preguntan, ¿aún se pueden poner canales en algunas colonias? Pues bueno, yo creo que se pueden adaptar los que existen, porque en el oriente hay unos, Uh-huh. La gente que vive en el oriente los conoce, vive con ellos y a veces los utilizan de basurero, uh-huh. Y esto se vuelve un problema. Se pueden instalar otros. En Estados Unidos, por ejemplo, vemos grandísimos canales pluviales, no son ni basureros ni drenajes, en son Houston pluviales, muchísimos, porque bueno, ahí llueve y así se inundaron. Llueve muchísimo, sí. Sí. El proyecto total del Constitución era igual al tramo hasta La Cuña, pero Flores Tapia se lo robó. El Constitución era el desagüe de la Independencia, era desagüe superficial, nos dice. Sí, y no hay otra palabra más que eso, se lo robó literalmente y por eso nacieron ahí una serie de lugares, ajá, que no deberían de estar. ¿En Rincón de la Merced hay canales o se podría instalar alguno? Se pueden, ¿sabes qué? Se pueden utilizar parques de bolsillo específicamente para absorber el agua. ¿Qué son parques de bolsillo? Bueno, discúlpenme. Por favor. Gracias por corregirme. No, yo no te corrijo, te pregunto porque yo no sé qué es. No, es que, bueno, parques son pequeñitos parques que a veces quedan en polígonos, en esquinas o en pequeños espacios. Bueno, ese parque tendría las dos funciones. Uno, hacer un pequeño parque como placita con banquitas y lo que quieras, o un jueguito si cabe, pero al mismo tiempo que tenga la capacidad de absorción. Entonces, esta es una estrategia que se utiliza en muchas ciudades. Entiendo que hay interés de hacer este tipo de cosas. Miren, por ejemplo, yo pienso en una colonia muy importante de Torreón y muy emblemática, el Campestre. Tienen la absorción natural en el campo y se inunda la colonia. ¿Por qué? Porque la colonia la hicieron abajo del campo. Debería ser al revés. No, pues sí, tienes toda la razón. Entonces yo no sé en qué estaba pensando ese arquitecto. Pues ingeniero. No sé, pero yo no sé si le salía más barato. No. Porque muchas de las veces es una cuestión de pesos y centavos. Pues yo creo que es una mala planeación, definitivamente. Bueno, ahora sale más caro, ¿no?
Pues muchísimas gracias Carlos, por estar con nosotros, Carlos Castañón, y ya nos dirá la dirección de tu canal de YouTube. Sí, próximamente vamos a compilar ahí algunas cosas, pero por lo pronto les dejo el Twitter, @uncuadros. Ahí tuiteé una foto de el antiguo canal del Coyote. Muy bien. Muchísimas gracias, Carlos, por tu presencia con nosotros.